Entonces, es muy importante poder tener, en este caso, ¿verdad?, la atención de los pacientes, ¿okay?, y poder abordarlos en red. Profesores, policías, pastores, sacerdotes, Cruz Roja, personal de emergencia, personal de salud, y obviamente uno diría trabajo social, psicólogos, médicos y psiquiatras. Pero no precisamente las personas, por ser personal de salud mental, saben la parte de abordaje y prevención del riesgo suicida. Recordemos que esto no está entre lo que se enseña en las universidades, es un conocimiento muy nuevo y precisamente pues todos los que trabajamos en suicidología se está haciendo una lucha muy grande por convertir también la suicidología en una especialidad, que sea algo que uno pueda estudiar y que poco a poco pues seamos cada vez más los que sabemos y pues los que estamos estudiándolo tengamos todavía más oportunidad de poder desarrollar aspectos preventivos. Entonces, el abordaje en red es fundamental en una situación de trabajo. Ahora, hay un aspecto muy importante. Hay bloqueos que nos impiden atender y abordar a las personas de forma adecuada, y esos son nuestros mitos. Nuestros mitos, y ustedes los pueden leer ahí, ustedes pueden verlos y pueden ver cuántos de estos mitos ustedes los han escuchado que personas se los han dicho y cuántos los hemos introyectado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, quien se quiere matar no lo dice y quien lo dice no lo hace. Esto denigra totalmente a la persona que habla acerca de que quiere morirse, porque en muchas ocasiones decimos, no, esta persona si lo dice es que no lo va a hacer. Al contrario, si la persona lo está diciendo, lo está pensando, es necesario que le ayudemos, porque es una persona que afortunadamente está poniendo en palabras esto. ¿Okay? Ahora, cuando una persona se va a matar, normalmente lo dice, porque nuestra tendencia como seres humanos es hablar de cómo nos sentimos. ¿Okay? Entonces, la persona que se va a matar lo dice, aunque no precisamente siempre con palabras. En algunos momentos puede ser que una persona haga un intento de autoeliminación y nos lo haya evidenciado a través de sus actos, ¿okay? No precisamente a través de sus palabras. Ahora, y ahí está en rojo un mito que es sumamente importante, ¿el suicida desea morir? No, el suicida no desea morir. El suicida lo que desea es dejar de sentirse tan mal, dejar de sentir eso que es desesperante para esa persona. Entonces, la persona, no precisamente su intención es específicamente morir, su intención es no sentir más esto que lo desespera. Por eso es tan importante ayudar a la persona y la mayoría de las personas, la inmensa mayoría, están abiertas al apoyo, abiertas a la atención, abiertas a la escucha. El suicidio no puede prevenirse porque ocurre por impulso, eso tampoco es cierto del todo. En algunas ocasiones podemos ver que el suicidio puede estar relacionado con situaciones detonantes, y que parezca ser una situación impulsiva, ¿verdad? Una toma de decisión en minutos. Y en algunas ocasiones se da, pero más que todo cuando hablamos del detonante. Sin embargo, lo que les decía, hablamos y entendemos más el suicidio ahora como un continuum que viene desde hace muchísimo tiempo y que viene cada vez más afectada a la persona por situaciones de factores de riesgo, por disminución de sus factores protectores y que en algún momento llega a un asunto detonante que es lo que vemos como impulso. Pero precisamente la situación viene desde hace muchísimo tiempo. Un punto importante acá, hablar sobre el suicidio puede fomentarlo, eso es un temor que muchísima gente tiene, ¿verdad? Siempre, pues, yo hago una alegoría con los médicos, ¿verdad? Cuando los formamos acerca de la parte de prevención de suicidio, que les digo que nuestro temor más grande es poder estar con una persona y poderle preguntar, ¿verdad? Disculpe, señora, ¿usted ha pensado en matarse? Y que la persona nos diga, ay, doctor, qué buena idea me acaba de dar. Eso no va a pasar así. Y parte de la idea de lo que estamos trabajando es quitarle al médico o quitarle al profesional de salud en preguntar. Porque normalmente cuando preguntamos hacia la persona si ha tenido deseos de morirse, normalmente la persona siente un alivio, qué dicha que alguien me lo preguntó, qué dicha que alguien pudo entender que algo me está pasando. Entonces, hablar sobre el suicidio y estos temas a nivel laboral, a nivel de colegios y escuelas desde un punto diferente, porque normalmente a los chicos se les maneja desde más del ámbito de habilidades para la vida, pero nos damos grandes sorpresas cuando damos el chance de que las personas puedan hablar acerca de este tema. Y podemos encontrarnos grandes sorpresas de que muchas personas han podido estar pensando en esto y que verdaderamente el solo hablarlo alivia. Entonces, un primer punto, cuando vemos a una persona que tiene un riesgo suicida, es preguntar y escucharlo. ¿La persona suicida es un cobarde o es un valiente? No, ninguno de estos dos adjetivos describe a la persona suicida. La persona suicida normalmente lo que está es desesperada.
que es diferente. Y un punto importante, el suicida está loco. Esta palabra ya sabemos que no se utiliza ya en psiquiatría. Cuando hablamos de personas con esquizofrenia o algún cuadro psicótico, sabemos que estas personas pueden tener un mayor riesgo suicida, pero la mayoría de las personas que se suicidan no tienen ningún cuadro psicótico. Hay mucho más factores de riesgo que se relacionan más con depresión. Y estos 5 grupos que son muy importantes y que quisiera, como para ir aterrizando el tema, que ustedes se llevaran, ¿verdad? También en su lugar de trabajo, eh, que podamos tener en cuenta a la hora de que estamos ante una persona y pensamos, bueno, esta persona tendrá algún riesgo suicida. Bueno, estos son los 5 grupos de mayor importancia descritos por el doctor Pérez Barrero, que es una autoridad, ¿verdad?, cubana en prevención del suicidio. Hablamos, uno, de las personas deprimidas. Las personas que están deprimidas con un trastorno depresivo tienen mayor riesgo suicida. Eso es lo que se ha visto a nivel de los estudios. Y no significa que toda persona que se suicida está deprimida. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, la depresión es el trastorno mental o trastorno que más relacionado está con el suicidio. Los que han intentado el suicidio tienen mayor riesgo suicida a futuro. Los que tienen ideas suicidas o amenazan con suicidarse, lo han dicho en algún momento, también es muy importante ponerse atención porque tienen mayor riesgo suicida a futuro. Y un punto importante, los sobrevivientes de suicidio. ¿Quiénes significa esto? Son las personas que están viviendo un duelo por la muerte del suicidio de alguien significativo. Puede ser un papá, un amigo, un hermano, la novia, el novio, o, por ejemplo, un compañero de trabajo. En muchas ocasiones, ¿verdad? La persona con riesgo suicida puede tener una dificultad, ¿verdad?, en ese sentido para poder ayudarse. Y en ese aspecto podemos entender que una persona que ha vivido el suicidio de una persona cercana le puede dar mucho temor buscar ayuda. Pero es muy importante que lo haga porque normalmente es un duelo que se dificulta mucho. El duelo de sobreviviente de suicidio es uno de los duelos más complicados. Porque no es lo mismo perder una persona querida por un accidente de tránsito, por un cáncer, que por suicidio. Involucra un montón de sentimientos, involucran tristeza, enojo, malestar, culpa, y es muy importante pedir ayuda también en estos aspectos. El último punto, que es sumamente importante, es los sujetos vulnerables en situación de crisis. O sea, las personas que tienen una enfermedad psiquiátrica, hablemos de otras enfermedades, no solo de la depresión, sino el trastorno bipolar, la esquizofrenia, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, etcétera. Son personas que en medio de una descompensación, pensemos en una persona con trastorno de ansiedad con ataques de pánico, nos dicen en muchas ocasiones en nuestros consultorios que estas personas dicen que cuando tienen el ataque de pánico es donde les da más la sensación de deseo de morir, porque no quieren volver a tener una sensación tan molesta. ¿Okay? Entonces es muy importante que la persona con un trastorno psiquiátrico de fondo pida ayuda a tiempo, se trate desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista psicológico, porque entre mejor y más estable esté esta persona, más lejano es la posibilidad de un suicidio. ¿Okay? Quisiera aterrizar el tema acerca de la parte laboral, hablando acerca de algunas imágenes que, digamos, que pude recopilar para esta charla. El estrés laboral es algo de todos los días. Pensemos en esta imagen, esta persona, ¿verdad?, que con respecto al tiempo, con respecto a las demandas de atención que requiere su trabajo, con respecto a las necesidad de poder hacer trabajo, todas estas demandas, si están en el exterior de su trabajo y son constantes, pueden llegar a hacer que la persona entre en un burnout laboral. ¿Okay? En este síndrome de desgaste laboral. Y me llama mucho la atención porque lo que veo en mis pacientes que vienen con un síndrome de desgaste laboral es esto mismo, la persona se va desdibujando y nuestra humanidad, eso que nos hace humanos en nuestro trabajo, eso que hace enriquecedor nuestro trabajo, se va desdibujando. O sea, nos vamos perdiendo a nosotros mismos, vamos perdiendo nuestra humanidad y lo bello que es el trabajo. Decía una persona muy querida para mí que el trabajo es salud, porque verdaderamente trabajar nos hace saludables, pero cuando el trabajo se convierte en esa situación que nos enferma o en un ámbito laboral muy tóxico, muy agresivo para nosotros, es importante pensar en cuánto estamos apostando de nuestra salud física y emocional por este trabajo. ¿Okay? Entonces es muy importante entender, y bueno, quiero hacer alegoría a un documento muy interesante que hizo la Organización Mundial de la Salud, acerca de prevención del suicidio, un instrumento en el trabajo.
por lo menos esta versión que yo tengo fue revisada en el 2010 y es hecha por la Organización Mundial de la Salud, habla de que si en nuestro entorno laboral verdaderamente se hacen reestructuraciones que permitan que nuestros colaboradores tengan una buena salud mental, estamos previniendo muchísimo a futuro que estas personas se enfermen y que verdaderamente es una gran forma de ahorro para los trabajos y de inversión. ¿Por qué? Porque invertir en la salud mental de nuestros trabajadores hace que que se tienda menos, por ejemplo, a las incapacidades. Las incapacidades por depresión a nivel mundial son de las más altas, ¿ok? Y este síndrome de estrés laboral verdaderamente está afectando muchísimo tanto a las vidas de las personas, a las vidas de los trabajadores, como también a la estabilidad de las mismas empresas. Ahora bien, y esto es un punto muy importante, quiero que veamos esta imagen también, ¿verdad? Le dice el doctor al paciente, en mi opinión, usted tiene un burnout. Y el colaborador le dice, ¿le parece? ¿Verdad? La idea del colaborador con un síndrome de desgaste laboral es que no llegue a ese nivel. No sé si me importa, tal vez me explico. La importancia de pedir ayuda a tiempo. No es que lleguemos quemados a pedir ayuda, porque en muchas ocasiones tanta responsabilidad tiene el centro de trabajo de no quemar a sus colaboradores, como que cuando la persona está sintiéndose quemada, desgastada, pida ayuda a tiempo. ¿Okay? Y esto involucra que no solamente los aspectos del trabajo enferman. Si venimos de una casa, pensémoslo así, de una familia enferma, de una casa enferma, de un pasado enfermo, un pasado que nos ha afectado mucho, que nos ha pasado una gran factura y llegamos a un trabajo que podría ser relativamente estable, pero tal vez cuando tenemos mucho en nuestro antecedente, también aún en el trabajo manifestamos todas estas características que llevamos arrastrando. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, tener estos dos aspectos. Un lugar de trabajo que verdaderamente no exponga a sus colaboradores a un estrés laboral extremo, ¿verdad? Y que también implica que el trabajador pueda buscar ayuda a tiempo. Y lo maravilloso es cuando encontramos un lugar de trabajo donde se pueda pedir ayuda y donde también se brinde un aspecto de ayuda adecuada, como lo vimos en el esquema inicial. Ahora, quiero hacer énfasis en dos términos, pues que posiblemente no van a encontrar ustedes en la literatura, pero pues que yo los utilizo mucho y pues que se ha ido desarrollando cuando damos este tipo de temáticas. Hablamos desde la escucha, que es sumamente importante para la prevención del suicidio. Pues hay dos tipos de empresas, pensémoslo así. Empresas sordas, me llama mucho la atención, ¿verdad? Me parece más como una jefatura que se tapa los oídos y que no quiere escuchar, no quiere ver, ¿verdad? Que sus diferentes colaboradores pueden estar enfermándose con el tipo o el aspecto a nivel de cómo se está manejando el trabajo y donde es muy importante un cambio en la organización, una reestructuración a nivel de cómo se desarrolla el trabajo, pero que en muchas empresas, ¿verdad? Qué raro, se están incapacitando una gran cantidad de personal, se están enfermando una gran cantidad de personal, están cayendo en depresión, están cayendo en ataques de pánico y las empresas sordas se caracterizan por no poder escuchar esto que está pasando con los profesionales. O empezamos a tener una gran rotación de personal, empiezan a irse muy enojados, muy molestos, muy tristes, muy cansados, y la empresa no está viendo que algo está pasando en esta empresa que está afectando a los colaboradores. ¿Okay? Por lo contrario, podríamos hablar de que hay empresas que escuchan. O sea, una empresa que escucha, hablaríamos de una empresa que verdaderamente podría indicar que estas personas están siendo escuchadas acerca de lo que está pasando con respecto a lo que están viviendo. Por así decirlo, cuando una persona, alguien del personal, tiene la oportunidad de hablar con su jefatura, de hablar con sus compañeros acerca de cómo se siente, cuando hay espacios amistosos donde la persona pueda expresarse y pueda hablar de lo que siente, de cuán cansado está, de cuán fatigado está o de lo que está viviendo que le está afectando en su funcionamiento a nivel de trabajo, es un punto muy importante. Entonces, en este instrumento acerca de la parte de prevención del suicidio en el trabajo de la Organización Mundial de la Salud, se nos dan varias indicaciones muy importantes acerca de cómo podemos prevenir el suicidio. Primeramente, eso nos habla de hacer una reestructuración a nivel de trabajo donde sepamos que no estamos quemando a nuestros colaboradores,
Y segundo, un punto también sumamente importante, de brindar aspectos de salud mental donde las personas puedan comunicarse, podamos hablar de estos temas, podamos hablar de prevención de suicidio, de depresión, de salud mental, y donde la persona sienta que no va a ser avergonzada acerca de si tiene una situación que le está afectando en su parte de salud mental y por ende en su funcionamiento. Recordemos que la mayoría de los colaboradores van a tener muchísimo temor de poder hablar de sus faltas, de cuánto le está afectando este trastorno en su desempeño, porque precisamente en muchas ocasiones van a pensar que podrían ser despedidos o que podría esta información ser utilizada de forma negativa. Entonces, estas empresas que escuchan son empresas sensibles. Les puedo decir que en mi experiencia personal como médico psiquiatra, he podido trabajar con ambas empresas, ¿verdad? Personal que llega muy desgastado, muy afectado, y que, bueno, una de las primeras recomendaciones cuando uno inicia el tratamiento es decirle al paciente que podemos ayudarle con tratamiento, podemos ayudarle desde el punto de vista farmacológico, podemos ayudarle a nivel de la parte de psicoterapia, pero lastimosamente si no cambiamos el entorno que nos está enfermando, si algo no cambia en ese sentido, y si ese entorno es el trabajo, la familia, la relación de pareja, si algo no cambia en ese entorno, realmente la persona va a seguir enferma, por mejor que sea el medicamento y por mejor que sea el terapeuta o la terapia que está recibiendo. Entonces, en muchas ocasiones he tenido que mandar una nota, muchos aspectos a nivel de su trabajo, y indicarle a esta persona que es importante que negocie con sus jefaturas, que hablen con sus jefaturas acerca de cómo se están sintiendo. En muchas ocasiones tenemos un aspecto positivo de todo esto y donde hay una disminución del estrés laboral mientras la persona se va recuperando. En otros momentos se ha tenido que recurrir a que la persona pueda incapacitarse porque no puede más y realmente el riesgo es muy alto. Pero en otros momentos se ve que en estas empresas sordas, lastimosamente, esta situación que está pasando por la persona, no solamente esta persona lo está pasando, sino que un montón de colaboradores también están afectados de la misma forma que viene ese paciente. Y lo peor es cuando este paciente se acerca a su jefatura y su jefatura está también quemada. ¿Okay? Hay instituciones, ¿verdad?, que no solamente por así decirlo, el personal de atención está afectado, sino que las jefaturas están también igualmente afectadas y están en un ambiente con una estructura tan negativa que lastimosamente podemos ver que son sistemas sumamente enfermos. Y eso va a afectar tarde o temprano a todos. Y cuando podemos hablar con los pacientes, nuestras mismas jefaturas, podemos ver que hay una afección en su salud mental, su salud emocional, en su salud familiar, en su cuenta, ¿verdad?, que muchos de estos ámbitos son importantes tenerlos prevenidos para poder verdaderamente hacer una atención adecuada del riesgo suicida. Quiero ir finalizando con esta imagen que me pareció muy interesante y muy apropiada. También es como una especie de infografía de la Organización Mundial de la Salud acerca de la salud mental en el trabajo. Dice, el trabajo es un entorno muy importante para hablar de salud mental y enfermedades, aunque sigue siendo tabú en muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Por qué es tabú? Sabemos que en muchas ocasiones las personas, al hablar acerca de la parte de prevención, de salud mental, de depresión, nos encontramos ante un tabú muy importante porque no estamos acostumbrados a hablar de nosotros mismos, no estamos acostumbrados a hablar de lo que nos aqueja, de nuestra salud emocional, de nuestra salud mental. Eh, y verdaderamente tener espacios abiertos que puedan ayudar en este aspecto y, como lo dice ahí, lo que se puede hacer, sensibilizar en temas de salud mental. Que la salud mental no sea el tema del cual no se habla, que estemos muy temerosos de hablar de que una persona pierda su salud mental. Hablamos de depresión, de trastornos de ansiedad, por ejemplo. Estas son situaciones que son sumamente comunes y son de todos los días en nuestros consultorios. Pero verdaderamente sabemos que la persona ha tenido que pasar toda una barrera de tabúes para llegar hasta nuestro consultorio y poder solicitar ayuda. Y en muchas ocasiones esta ayuda ya no es una ayuda que se brinda a tiempo, es una ayuda que se da porque la persona ya perdió muchos aspectos de su trabajo, muchos aspectos de su seguridad, ha perdido hasta su familia por situaciones que se hubieran podido atender a tiempo.
Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Modificar los factores que pueden producir un estrés laboral excesivo. Eso es muy importante para los empleadores. Entender que si varias personas están cayendo en depresión, en ansiedad, en ataques de pánico en nuestro trabajo, entonces es muy importante hacer modificaciones que hagan que a futuro más bien las personas quieran trabajar en nuestra empresa. Realmente porque se les cuida, porque se les apoya. Y hay empresas así, hay empresas que tienen sistemas de seguros, hay empresas que tienen sistemas de atención, su médico cerca, su apoyo psicoterapéutico, empresas que dan apoyo, varias sesiones de apoyo psicoterapéutico para personal que esté siendo afectado. Y a mí me ha tocado ir a dar algunas charlas a empresas similares y se ve la sensibilidad y se ve, y lo maravilloso es trabajar con empresas que verdaderamente pues que escuchen acerca de todo esto. Y por último, es muy importante ir entendiendo que los empleados también deben estar muy atentos a los signos y síntomas que algunos compañeros puedan presentar y que podamos pedirles ayuda a tiempo, o sea, pedir ayuda para ellos. Es importante nunca guardar el secreto cuando un compañero o compañera nos indica que tiene pensado hacerse daño, que ha pensado matar, que ha hecho intentos de autoeliminación, sino que muy amablemente tenemos que convencer a esta persona de que podamos definitivamente ayudar a poder que estas personas puedan buscar y tener ayuda a tiempo y ayuda de calidad. ¿Okay? Cuando vemos que una persona ha hecho intentos de autoeliminación previos, piensa en morirse, desea matarse porque no puede más, o ha presentado síntomas de tristeza constante, con llanto fácil, con desgano, con fatiga constante por más de 2 semanas, sensaciones de culpa, insomnio, cambios en su patrón de apetito, podemos hablar de que esta persona está viviendo una depresión. Y lo otro que es muy frecuente a nivel de los trabajos es que personas estén entrando en crisis de ansiedad. No nos da tiempo para tocar el tema, pero las crisis de ansiedad están siendo una situación de constante demanda en estos días por la situación del coronavirus, por la posibilidad de perder nuestro trabajo, por la posibilidad de que se afecten nuestras finanzas, de que alguno de nuestros familiares se enferme, de que nosotros mismos nos enfermemos. Entonces, todas las personas que estaban manejando cierto equilibrio a nivel de su salud, pero que ese equilibrio estaba, digámoslo que, como muy frágil, se están viendo con crisis de pánico, con crisis de ansiedad, con un desbordamiento de los rasgos obsesivos, ansiosos, y es muy importante que estas personas pidan ayuda a tiempo, porque si no esto se puede cronificar y dar secuelas o dar consecuencias muchísimo más grandes. ¿Okay? Muy bien, quiero terminar entonces con esta última frase, realmente, y poder dar pues un espacio para preguntas o para que podamos hablar y comentar. La lucha para prevenir el suicidio empieza rompiendo el silencio. Y como lo vimos en las primeras diapositivas y cuando empezamos la charla, el silencio es lo que alimenta el suicidio. El romperlo verdaderamente es lo que nos ayuda a prevenir. ¿Y qué mejor forma de poderlo hacer también en nuestro trabajo? Pues ahí la imagen la puse a propósito porque qué bonito podría ser que podamos en nuestro trabajo poder conversar con los demás compañeros, abrirnos un poco en medios seguros, por así decirlo, y poder hablar acerca de nosotros mismos y de la prevención del suicidio con un cafecito en la mano todos juntos y poder conversar acerca de cómo hacer pues de nuestro trabajo un mejor lugar y donde podamos prevenir todas estas situaciones de factores de riesgo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Excelente su presentación. Y vamos a dejar las preguntas para después, para el final. Ya tenemos varias preguntas y va a ser muy rico. Es muy rico la discusión que vamos a generar. Vamos a darle las palabras a una compañera del Ministerio de Trabajo. Ella es la licenciada Sandra González. Sandra González es jefe de la Dirección de Asuntos Laborales de la Dirección de Alajuela, de la Regional de Alajuela del Ministerio de Trabajo. Sandra es una distinguida abogada, funcionaria de muchos años de la institución y una excelente profesional. Sandra es jefe
y quiere compartir con nosotros una experiencia que ha tenido ella en su vida laboral. Quisiera pedirle a Sandra que pueda abrir su micrófono y su cámara para poder conversar y que ella pueda compartir con nosotros su testimonio. Bienvenida, Sandra, un gusto verte. Muchas gracias, Nuri. Buenos días a todas las personas que están participando en este webinar y al doctor Mauricio, mucho gusto. Una excelente charla. Como lo decía la compañera Nuri, yo tengo aproximadamente unos 26 años de laborar en el Ministerio de Trabajo en el área de relaciones laborales, en conciliaciones, asesoría, cálculos, etcétera. Hace aproximadamente casi 3 años me pasé a laborar en la Jefatura Regional de Relaciones Laborales en el área de Alajuela y trabajé más o menos unos 23 años en el edificio central. El cambio fue un poquito abrupto en cuanto a pasar de edificio central a regionales, pero ahí estamos haciendo el trabajo. Yo tengo a cargo aproximadamente como unas 10 personas, todas son profesionales, abogados, conciliadores. Y entre el grupo de trabajo teníamos un compañero que hace aproximadamente un año, para este 16 de junio, tuvimos un evento, hace un año tuvimos un evento con él. Él empezó en una depresión en el trabajo. Yo lo notaba al compañero algo alejado, deprimido, no quería conversar mucho con los compañeros. Cuando él llegaba a hacerme alguna solicitud o hacerme alguna consulta, yo siempre notaba que no me miraba a los ojos, siempre tenía la mirada como enclavada en el piso. Entonces empezamos a notar que algo estaba sucediendo con el compañero. Aparte que los otros compañeros también advirtieron que a veces lloraba antes de entrar al trabajo, lloraba en el carro. Varios compañeros le consultamos qué le sucedía, qué situación estaba atravesando. Y ahí a veces uno siempre tiene, entre los compañeros, tiene a una persona que es más allegada. O sea, no es porque sea más compañero, sino siente tal vez un poquito más de confianza. Y por ahí dijo que es que estaba pasando por una situación de pareja. Seguimos laborando normalmente, los demás compañeros notando la situación del compañero. Pero llegó un punto en que el compañero, yo notaba que no se cambiaba la ropa, que casi no se peinaba, que no se hacía la barba, que se estaba descuidando. Esa persona era un abogado, aproximadamente unos 38 años, con su casa propia. Tenía su pareja, no vivía con ella, pero sí tenía su pareja. Y al ver la situación que iba pasando todos los días, se le veía a él aislado. Se le decía, compañero, almorcemos todos juntos. El viernes vamos a almorzar. Salgamos a almorzar todos para acompañarlo a él, porque estábamos viendo la situación que él estaba atravesando. A tal punto que uno de los días me llegó a hacer una consulta y yo le dije al compañero, mire, conversemos, sentémonos a conversar. Usted está atravesando una situación complicada, difícil. Yo he visto que usted se ha ido descuidando personalmente. Nosotros atendemos público, atendemos las conciliaciones, atendemos diferentes perfiles de usuarios. Y yo le decía que, pues, que esa situación de que él se estaba abandonando, habría que buscarle alguna solución, que nos dijera de qué forma nosotros como compañeros pues, podíamos ayudarle para que él fuera a salir adelante con el evento que estaba sucediendo. Fue una conversación aproximadamente de tal vez unos 15 minutos, en el que él me decía que no, que él estaba bien, pero en esa conversación él lloraba y decía que él sentía que no podía más.
pero ¿qué le digo yo, compañero, pero qué es lo que le podemos ayudar nosotros? Díganos y nosotros con mucho gusto. Yo converso con la doctora, le buscamos una cita, me dice, no, yo sé que esto va a pasar. Le digo, vea, usted es una persona profesional, usted es una persona independiente económicamente, usted tiene su casa, tiene su familia, tiene su papá, tiene su mamá, usted es una persona muy importante, usted es muy importante aquí en la oficina, usted es un apoyo bastante importante porque él era una persona muy bueno en cuestiones de computadora, el que me ayudaba y me daba el apoyo. Cuando una impresora no funcionaba, una computadora no funcionaba, él me ayudaba mucho en todo ese tema. Entonces, yo le decía que él era una persona muy importante dentro de nuestra oficina y que buscáramos una ayuda. Se acercaba fin de semana para Día del Padre. Yo hablé con él un miércoles y le dije que por favor me prometiera que él iba a pasar con su familia el fin de semana. El papá, que era el Día del Padre, que se iba a celebrar el Día del Padre, que compartiera con su familia, que la familia era muy importante, y no me contestó y más bien como que se le vino el llanto y eso fue miércoles. Al decir el lunes siguiente, como a eso de las 8:30 de la mañana, una de las conciliadoras me informa que el compañero no ha llegado. ¿Qué sé yo del compañero? Le digo, no conozco, voy a llamarlo, pero teléfono no, solo entraba la contestadora, no había comunicación con él. Y como a eso de ese lunes, como a eso de 11 de la mañana, yo estaba en otras labores que tenía que dejar listas, no me podía ir a buscarlo a él para saber qué pasaba porque no había comunicación vía telefónica. Como a eso ya de mediodía, una compañera que estaba más cerca de la casa de él me dice que mejor va en la hora del almuerzo, va a ir a buscarlo, a ver si lo encuentra. Digo yo, adelántese, yo llego. Pero cuando ya la compañera y yo llegamos a la casa, pues ya había él tomado la decisión de autoeliminarse por la situación que ya he escrito, que para nosotros fue una situación meramente de problemas de pareja. Así las cosas, bueno, es un impacto tremendamente grande para los compañeros, para el grupo de trabajo nuestro, la situación que ha venido pasando desde hace ya casi un año. Nosotros hemos tenido como algunos altibajos, como funcionarios, unos altibajos en cuanto al desarrollo normal de nuestras labores en oficina, sobre todo como los 2 o 3 primeros meses. Por ejemplo, como anécdota, yo suelo llegar muy temprano a la oficina, 6:30 de la mañana, algo así. Siempre llegaba sola y abría y entraba, me ponía a trabajar hasta que llegara el otro compañero, que es como a las 7 de la mañana. Sin embargo, durante varios meses yo no llegaba igual temprano, pero me quedaba en el carro esperando que el otro compañero que llegaba a las 7, pues entráramos juntos ya a la oficina. Sin embargo, para el grupo de trabajo ha sido una situación muy difícil porque eventualmente todo nos recordaba a él, todo nos lo recordábamos. Recuerdo una frase de una de las compañeras que cuando conversábamos, mire, que el compañero, que eso era lo que tiene el compañero, que el compañero se ve triste, que el compañero se ve deprimido, y una compañera en algún momento dice, es que eso es como para llamar la atención. Y esas palabras a mí me han quedado como para siempre, porque uno cree que ese es un tema muy complicado. El tema de la autoeliminación es un tema sumamente complicado que desgraciadamente nosotros no estamos capacitadas como jefatura estoy hablando, como para abordar un tema de esa naturaleza. Es como un tema tan tabú que a veces no quisiéramos ni siquiera conversar sobre la situación. Eso nos deja a nosotros como grupo de trabajo, nos ha dejado una enseñanza en el sentido que a la más mínimo comportamiento que tenga uno de los compañeros, uno siempre tiene que darle la atención, como
dijo el doctor Mauricio, uno siempre tiene que darle la atención. Las personas creo que dan algunas alertas que nosotros desgraciadamente no estamos capacitados como para poder descifrar ese tipo de alertas. Nosotros desgraciadamente no pudimos actuar en su momento. Creímos que era una situación pues que iba a salir adelante el compañero y sin embargo no fue así. Muchas veces también como compañeros pues nos echamos la culpa de que por qué nosotros no actuamos como tuvimos que haber actuado. Sin embargo, son tantas las situaciones que se presentan en el diario trajín de la labor que nosotros realizamos, porque nosotros trabajamos con mucho usuario que también viene muy cargado de problemas, porque no les pagan sus prestaciones, etc. Y nos deja, como les digo, la enseñanza de que a lo más mínimo siempre uno como compañero, como jefatura, siempre tiene que darle atención a aquella persona. Es muy difícil porque el después sacar las cosas, las pertenencias del compañero, de la oficina y todo esto, uno entra en una etapa de duelo, donde todo le recuerda al compañero que estaba allá, los correos electrónicos, cuando uno abría el correo, todo. Pues es una situación bastante complicada que nosotros pasamos y creo que no se supera tan fácilmente, ya de eso hace un año, pero sin embargo todavía está presente en el grupo laboral la situación que nosotros hemos pasado con respecto a eso. Sí, hemos aprendido, como les digo, ante otra situación que se presentó en nuestra oficina de otra compañera que tuvo un problema parecido de pareja y ella se deprimió mucho, pues ahí inmediatamente las alertas se encendieron. Yo canalicé con la doctora del ministerio citas para la persona, con el fin de no pasar por el evento que se había pasado hace casi un año. Y a ella se le dio la atención necesaria, la doctora la atendió, le dio 2 o 3 citas, ella estuvo anuente a participar. El caso del compañero fue que él nunca estuvo anuente a recibir una atención médica, porque yo le dije, compañero, le gestiono con la doctora una cita, usted quiere hablar con ella, o le podemos ayudar en otro lado, y él nunca nos permitió la ayuda necesaria. Nuri, no sé si quiere que conversemos más sobre el tema o hay consultas. Usted me dice. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra, por tu apoyo. Siempre hablar de estos temas no es fácil. Sandra es una jefe muy comprometida y te agradezco mucho que nos hayas permitido compartir tu experiencia, porque viéndolo ya en la vida práctica es como uno comprende estos temas. Gracias, Sandra. Dentro de un ratito te voy a pedir que conectes la cámara para participar en el periodo de preguntas. Por ahora voy a darle la oportunidad de participar a la licenciada Ingrid Naranjo, a quien le he pedido que haga una reflexión sobre estos temas, más que todo tomando en cuenta la experiencia de Sandra y su equipo de trabajo sobre los sobrevivientes al suicidio de un compañero de trabajo y cómo debemos manejarlo. Ingrid, ella es una colaboradora del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Ingrid es psicóloga, docente, psicóloga del trabajo y las organizaciones. Tiene una empresa llamada Territorio Psicológico que constantemente nos brinda muchas actividades de sensibilización e información. Ingrid, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias al Consejo de Salud Ocupacional por esta interesantísima y más que interesantísima, necesaria
jornada de capacitación, de sensibilización y de psicoeducación en un tema que definitivamente nos atraviesa. Gracias, Nuri, por la consideración y al equipo, haber escuchado al doctor y saber que en este momento estamos coincidiendo en algunos puntos importantes respecto del abordaje que tiene que darse en las organizaciones sobre el tema y la posición que ha tenido Sandra, que la abrazo a la distancia y le agradezco la sensibilidad que tuvo para con el compañero, para con los compañeros sobrevivientes, para con ella misma, que ha sido sumamente doloroso, como lo relata, el haber tenido que sacar adelante esta tarea frente a esa pérdida y ser una sobreviviente que todavía está en un proceso también de resiliencia. Gracias por hablar del tema y por darnos este espacio. Me permito compartirle los 5 puntos que hablaré en estos pequeños minutos y que son importantes para que entendamos muchos incluso de las preguntas que se están haciendo en el chat y en el Facebook. Estamos hablando de cuál es la importancia del suicidio y cómo manejar el duelo que queda para las personas sobrevivientes en las organizaciones. Decirles que hay muy poca investigación en el país sobre el tema en particular. Tuve la posibilidad de dirigir una de las tesis que para mí ha sido de las más completas y de las más importantes, porque se hablaba del proceso de reinserción de una persona sobreviviente de suicidio, en este caso por un compañero o compañera, que sería como el caso que lo relata doña Sandra, y de la cual se encontró situaciones que también seguimos viendo hoy que son dolorosas y que iré relatando en estos puntos en estos minutos. Lo primero que quiero que hablemos es, como bien lo expuso el doctor, cuál es la importancia del tema en el ámbito organizacional. Pues que efectivamente está plagado de mitos y de prejuicios, así como en las familias existe el secreto familiar de no hablar del tema del suicidio porque lamentablemente no queremos pasar por el estigma de que se nos diga qué pasó, como que en la familia alguien se suicidó. Muchísimas de las organizaciones que yo he tenido también la posibilidad de entrevistar a algunas personas y como trabajo con personas que trabajan, me doy cuenta de que en sus organizaciones no se habla del tema. Sabemos que han habido situaciones muy actuales en el país, aquí en la zona de San José y en el gran área metropolitana, recientes efectivamente de personas que han decidido quitarse la vida en su centro de trabajo y las empresas simplemente lo niegan. Y como bien decía el doctor, ahora que utilizó el tema de las empresas sordas, yo diría sordas y ciegas de una forma conveniente, porque esto tiene que ver con el manejo de algunos factores psicosociales que por ende van a sumar al tema de los riesgos psicosociales que dentro de las secuelas y de las enfermedades que puede dejar está el hecho de que una persona, como bien lo explicaba el doctor, no solamente tenga ideación suicida, sino que pase al acto, ¿verdad? Y en esto es importante que observemos la diferencia entre la sensación de muerte o el pensamiento de muerte, que una persona diga me quiero morir porque estoy harta de lo que ocurre en el trabajo, que una persona diga me voy a matar si esto sigue sucediendo. Es una diferencia importante y en ambas hay que prestar atención. Pero mientras en las empresas este tema no sea un tema del que se habla, no sea un tema que forma parte de la organización como tal, de su cultura organizacional y de la importancia que tiene sensibilizar a quienes gestionan personas, a los propios colaboradores y a todos indistintamente la posición jerárquica en la organización, vamos a seguir teniendo respuestas negligentes. El doctor hablaba de una de las empresas que ha sido objeto de estudio para mí y para muchos de los que trabajamos en el tema de los riesgos psicosociales, específicamente del acoso laboral. Desde que en France le concedieron estas situaciones en el 2013, nosotros pusimos en territorio psicológico el tema en la palestra y lo trajimos con mucha más fuerza en el 2015 cuando hicimos el Congreso Internacional sobre Acoso Laboral y sobre Bullying, Mobbing y Bullying, y hablábamos de esto cuando conseguíamos patrocinios y cuando conseguíamos la declaración de interés público y nacional para el Congreso. Ya habíamos expuesto el tema de France Telecom y para efectos de lo que se ha venido haciendo durante 10 años, en el diciembre del año pasado se dio una condenatoria en un caso, en este caso en particular, se dio la condenatoria al exdirector y a otros ejecutivos de la empresa, exclusivamente porque se demostró que los suicidios de las personas que habían interpuesto la denuncia eran por el acoso laboral que habían sufrido. Entonces tenemos dos ganancias importantes. El tema de hablar de los factores de riesgo y del suicidio por una causa exclusivamente del contexto laboral, con lo cual las víctimas salen del mito de que algo tenían y que de previo algo les pasaba y esto solamente sumó.
sino que la situación laboral muy específica, muy dolorosa, muy perjudicial para ellos, les acorraló al punto de que las secuelas ansiosas, depresivas, lesivas a todas luces para su vida integral, les llevó a la decisión, en un caso inédito, de haberse suicidado. Y este caso había sido, es uno de los casos inéditos porque no había un juicio en el que se condenara a los directivos por una situación de estas. Y muchas de las condiciones en las que se dieron las revisiones del caso tenían que ver con que las personas habían dicho que efectivamente ellos conseguirían salir de una u otra forma de la empresa o de la situación que les aquejaba. Y entonces decidieron que era parte de lo que les iba a llevar a ellos y a ellas a una ganancia de su salud. Hablar del mito del suicidio y de las condiciones de la empresa involucra que nos tengamos nosotros que remangar un poquito y ponernos a trabajar, porque la afectación es individual, pero también es colectiva. Y cuando yo tengo personas afectadas en la empresa, como bien lo explicaba en este caso Sandra, por una situación particular de un compañero, la colectividad también se ve inmersa en este clima de angustia, no saber qué pasa con el compañero o la compañera. Pero más allá de esto, es identificar que hay condiciones del ámbito organizacional que pueden llevar a una persona a un detrimento absoluto de su condición emocional y que por ende este clima hace que el desempeño laboral tenga una implicación perjudicial, porque todo empieza en una vorágine, en una bola de nieve que debe ser contenida y que debe ser abordada. Y no podemos olvidar que hay situaciones, como bien lo explicaba el doctor en el caso del burnout, que llevan a la persona y la acorralan al punto de que las secuelas depresivas, ansiosas, de desconexión, de aislamiento, hacen que la única salida que puedan verle a esta situación que no se arregla en el lugar de trabajo, porque no tienen nada que ver con sus otros ámbitos de vida, la única salida que tienen, porque todo lo demás se deterioró, es borrarse del mapa, como lo han dicho algunos de nuestros sobrevivientes a pacientes con estas condiciones. Hay que hacer un manejo integral y aquí hay un involucramiento absoluto de quienes gestionan personas en las organizaciones. No se puede seguir negando la existencia de estos efectos colaterales de los factores psicosociales y los riesgos psicosociales que hoy ante una pandemia lo que más hemos estado atendiendo por consultas de apoyo psicológico en el ámbito de personas que trabajan es la situación del trabajo es insostenible. Si ya tenían un riesgo psicosocial, como en el caso del acoso laboral o el mobbing, lo que vemos es un incremento. Si ya había una fatiga, si ya había un estrés laboral, si ya hay una cronificación y por ende estaban en burnout, lo que vemos, y es lo que estamos atendiendo, es una maxificación de estas condiciones sobre texto de que la pandemia nos permite a nosotros hacer una serie de readecuaciones de carácter laboral que vienen a disfrazar el maltrato, la discriminación, las vejaciones, los contextos laborales enfermos, los edificios enfermos, las jefaturas que se han denominado por algunos autores como jefaturas tóxicas, hablando de las situaciones que enferman, la toxicidad que hace que se enferme una persona y por ende todo el edificio y haya secuelas en las personas que lo conforman y que vienen aquí a hacer una labor particular. Entonces, bien, la gestión de estas personas tiene que estar sensibilizada sobre el tema porque, como lo decía Sandra, ¿qué hacemos? ¿Ante qué nos enfrentamos? ¿A qué cosas tenemos que prestarle atención? Yo la felicito porque ella era una persona observadora y así describió el proceso, pero hemos tenido situaciones en las que las personas han venido pegando gritos de auxilio y bajo el mito que bien explicaba el doctor, que es uno de los mitos más difíciles de combatir en esta temática para quienes la abordamos y la estudiamos, es que si la persona se quiere matar, no lo anda diciendo. Y entonces nos hemos encontrado casos en los que en Costa Rica hubo personas que se saludaban con sus jefaturas y compañeros en el ámbito laboral y lo que respondían a la pregunta de cómo estás es mal y me voy a ir a tirar por la ventana. Hasta que un día dijo mal, me voy a ir a tirar por la ventana y se tiró. Y antes de eso todo el mundo decía, ay, siempre con la misma cantaleta, siempre diciendo lo mismo, ay, qué pereza, si lo quisiera hacer no lo hace, hasta el día que efectivamente pasó al acto. Así que no podemos prestar oídos sordos ni tener una mirada al lado sobre lo que está sucediendo con nuestros compañeros y compañeras. ¿Esto a qué nos lleva? A que efectivamente tenemos que revisar
¿Cómo está el marco legal que acompaña las acciones organizacionales? Nos hemos encontrado con un vacío importante en el tema de las licencias y esta fue una de las recomendaciones y conclusiones a las que se llegó en esta tesis que tuve la posibilidad de dirigir, que era: ¿qué pasa con la licencia a las personas que pierden un compañero o una compañera, que sobreviven a esta persona por el suicidio? Pues nos dimos cuenta de que las licencias, por un tema de duelo, por la pérdida, solamente atañen a personas de primer grado de consanguinidad y cónyuges. No atañen por cuestiones afectivas a compañeros y compañeras que han sido cercanas, que han formado parte del equipo de trabajo o que tienen una relación establecida en su lugar de trabajo con la persona que cometió suicidio. Y entonces se les obliga, por un tema de procedimiento organizacional, de inadecuado, en mi caso, y es muy mi apreciación personal, inadecuado procedimiento organizacional, se le dice, bueno, es que no era su papá, no era su hermano, no era su hijo, no era su pareja, qué pena, mañana venimos a trabajar. No es lo mismo enfrentarse a una pérdida con todo el dolor que eso genera de un compañero o una compañera que fallece por múltiples causas, desde un accidente de tránsito, en una condición incluso de accidente laboral, como las he visto, o de una cuestión de enfermedad que incluso conocida o desconocida. Uno dice, bueno, el compañero pasó a otra mejor situación y se fue, y bueno, qué pena, y vamos a tener que salir adelante, y a veces organizan altares y hacen unos ciertos rituales, a tener que llegar a la empresa a ver el lugar vacío de una persona que cometió suicidio. Y nosotros lo hemos visto en la atención de las personas que nos buscan porque están sobreviviendo a esto y están atravesando un duelo con el que no pueden más y no logran salir adelante. Entonces, hay que revisar el marco legal a nivel de nuestro código de trabajo, de nuestras situaciones de carácter legal en general, pero también a lo interno de las organizaciones. Tenemos protocolos de actuación, tenemos una plan de contingencia que atañe a estas circunstancias en la organización. Es muy probable que sean muy pocas y que en algunas quede discrecionalidad, como me ha pasado en los casos que hemos visto, de la jefatura de la persona que le gestiona o lidera. ¿En qué sentido? Si esa persona es sensible ante el tema, lo que hace es que le da una licencia, le da vacaciones o le permite llevar un proceso dentro de lo medianamente saludable para que pueda ir haciendo su duelo y hablar de la situación. En muy pocos casos y en muchos mal manejados, lo que se hace es que se les da una charla sobre el tema a las personas colaboradoras, pero no pasa de ahí. No hay intervención, no hay acompañamiento, a nadie se le permite vaciar, no hay un tema de exposición de cómo se sienten o cómo están, sino que se cumplimiento. Hicimos una charla y listo, pero no pasó a ninguna otra situación. Y lo que estamos buscando con esto, efectivamente, es que se pueda generar un espacio de contención y apostemos por tener culturas organizacionales que contemplen esta situación. En la tesis que dirigí se hablaba del concepto de una cultura organizacional amigable con el duelo, del duelo por suicidio. Tenemos que empezar a hablar de este tema como lo hacemos en todos los otros espacios que bien ha venido concienciando el doctor. Finalmente quería contarles que dentro de este marco y de estas necesidades en el ámbito de las organizaciones es muy importante efectivamente hablar y evidenciar que el tema es un tema que nos puede caer a todos y que la pandemia ha puesto de manifiesto que hay una altísima probabilidad de que las situaciones laborales destapen una serie de conductas suicidas a las que tenemos que atender. Eso sin dejar de lado todas las advertencias de la OIT y de la OPS y de la OMS, de los organismos de salud mundiales, donde el incremento de las situaciones organizacionales van en detrimento de las condiciones emocionales de las personas trabajadoras, porque la incertidumbre, el mal manejo y la descoordinación de acciones aunadas a el despido masivo y los malos procesos de desvinculación de las personas en esta pandemia suponen un riesgo de emocionalidad porque nos dejan en indefensión absoluta. Hay estudiantes con los que he venido trabajando que han propuesto dentro de las organizaciones, y con esto cierro, la importancia de visibilizar el tema y hablarlo a nivel organizacional, que tengamos brigadas de primeros auxilios psicológicos. No es necesario ser psicóloga, psiquiatra, no es necesario ser médico laboralista, no es necesario ser una persona
estudiada exclusivamente en la materia para brindar un apoyo psicológico. Lo que sí es necesario es tener un aspecto importante de concienciación y sensibilización para poder detectar situaciones de alarma, gritos desesperados, pedidas de ayuda que están disfrazadas de cualquier otra situación entre compañeros y compañeras del trabajo. Hay algunos alumnos que han propuesto que, hablando del tema, sensibilizando, educando y concienciando, podemos tener una brigada de compañeros y compañeras que estén observando, como bien lo explicó Sandra, cambios en la emocionalidad, cambios en el aspecto físico, cambios en el desempeño laboral de compañeros y compañeras, y que puedan, sin necesidad de meterse en un tema como especialistas o expertos, llevar una luz a quien competa, a la gestión de personas o al llamado recursos humanos o a la jefatura, para decir, viera que algo está pasando, este compañero o esta compañera ha venido cambiando. Porque a nosotras nos pasó que en una charla, en una organización, hablando de un tema en particular que nada tenía que ver con suicidio, se detecta una persona participante dentro del colectivo y lo que hemos llamado a quien es la organización de la empresa, al área de recursos humanos, y le digo, esta persona tiene que ser sacada de este espacio, de este recinto, porque hay una afectación importante, hay que darle contención y ver qué es lo que le pasa. A la persona se le saca del recinto, pero no hay una posibilidad de atención, no entienden que puede estar pasando por una situación, la persona pide irse al baño y en el baño intenta cometer una acción autolítica. Entonces nos descubrimos en esa situación que la persona ya venía sucumbiendo a sus ideaciones, que venía con un plan que nadie había detectado, que había pensado ya cometer suicidio en la organización, no había tenido la oportunidad de hacerlo hasta ese día, y que dentro del personal e incluso la brigada de atención nadie sabía cómo abordar el tema. Eso sirvió para que se hiciera una acción de reversión y de capacitación en la organización. Hablar de suicidio en el ámbito organizacional es encender las luces, trabajar en el tema de prevención y más que en el tema de salud mental, es en el tema de hablar de un espacio o de un tema que para nosotros sigue siendo tabú, como aquí nadie se suicida y aquí nadie se va a matar. Muchas de las cosas que ocurren en las organizaciones acorralan a las personas y las llevan a esto. Valga el espacio del Consejo de Salud Ocupacional, de la amplísima experiencia del doctor Campos y de la posición de jefatura que tiene Sandra para poder cerrar con esta frase. Sí, sí y sí, es importante hablar de suicidio en las organizaciones. Hoy pasamos mucho tiempo en este ámbito y aunque lo hagamos en esta pandemia de forma remota, no quiere decir que nuestras afectaciones no se hayan ido a la casa o a donde estemos haciendo el trabajo. Mentira que se quedaron en la organización. Donde estemos trabajando están las afectaciones y están los riesgos. Muchas gracias. Gracias, Nuri, gracias al Consejo y gracias al doctor y a doña Sandra por su experiencia. Muchas gracias, Ingrid. Gracias por tu aporte. Vamos a pasar al periodo de preguntas. Si quisiera que puedan participar los panelistas. Primero, me llama mucho la atención que tenemos educadores se puede decir que de todo el área nacional. Tenemos personas de colegios, de universidades, de colegios técnicos profesionales, y eso pues me llama mucho la atención porque habría que revisar un poquito también cómo se están sintiendo los docentes en esta época en donde se les ha recargado enormemente su trabajo y hubo un cambio radical en su trabajo. Pero ahora, después, para que puedan referirse al tema de los educadores, sí quisiera iniciar con una pregunta que me pareció muy interesante para el doctor Mauricio Campos. Fueron varias las personas que las hicieron. En el ambiente laboral, cuando una persona empieza a manifestar algún tipo de conductas que indiquen el suicidio, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? ¿Y qué pasa si esa persona se rehúsa a pedir o a recibir ayuda, como en el caso que nos comentó Sandra? Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, señor. Excelente, gracias. Primeramente agradecer a la licenciada Sandra González y a la máster Ingrid Naranjo, excelentes aportes. Verdaderamente pues dar una charla de este tipo
pero con un testimonio como el que da doña Sandra, yo creo que complementa muy bien la situación que ella vivió, que ellos vivieron como personal sobreviviente de suicidio, y pues el aporte de Ingrid, excelente, ¿verdad? Con todos estos aspectos tan fundamentales a nivel de la parte laboral. No hay una forma fácil de responder a esa pregunta, Nuri, porque es precisamente la situación que decía Sandra. Creo que podemos desarrollar a nivel laboral una serie de protocolos, de guías, de lineamientos y de aspectos como brigadas, de sensibilización, de aspectos de prevención, de poder referir a un digamos, colaborador que se detecte a tiempo y poder atenderlo. Pero para todo esto necesitamos verdaderamente que la persona se deje ayudar. Es muy complicado cuando la persona no quiere una ayuda, no quiere un apoyo, se cierra todo eso, se bloquea a las recomendaciones. Y se los digo como por experiencia, porque en algunos momentos hemos tenido atención, ¿verdad?, de pacientes que solicitan, ¿verdad?, que no se le comunique nada a sus jefaturas, que no se le comunique nada a sus familias. Y entonces eso hace que a nivel del abordaje del paciente con riesgo suicida es muy importante, ¿verdad? Cualquier psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra o médico que haya atendido personas con riesgo suicida sabe lo importante que es hacer una red de apoyo. Si hay personas alrededor de esta persona que les importa a este colaborador, pues podemos crear una red de apoyo y estar listos para alguna situación de emergencia. Pero cuando esta red de apoyo no se puede lograr, ya sea porque no la hay, porque no existe, ¿verdad? Es muy duro cuando, por ejemplo, una persona no cuenta con su familia, no cuenta con personas alrededor que puedan apoyarle, o cuando la persona por alguna razón no lo quiere hacer, es muy complicado hacer una atención y de muchísimo riesgo, ¿verdad? Porque en cualquier momento esa persona puede hacer un intento de autoeliminación y pues las personas al no tener esa red de apoyo, pues tenemos una gran dificultad para ayudar. Entonces, creo que en ese sentido, obviamente, bueno, digamos, la otra respuesta es cuando la persona quiere ayuda, pues hay un montón de cosas que podemos hacer. Ese protocolo, esos brigadistas, esa atención, el derivar inmediatamente a la parte médica, psicológica. Hay un montón de cosas que podemos hacer para ayudar a esa persona. El tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico, el apoyo a nivel de terapia ocupacional, inmensa cantidad de cosas. La dificultad más grande es, y ustedes lo ponen, ¿verdad?, como primera pregunta, ¿cómo hacer en una persona que no quiere ayuda? Bueno, ahí van muy importantes los espacios de sensibilización. Tenemos que ir quitando y desmitificando mucho lo que es la ayuda en salud mental, ¿verdad? Creemos que en muchas circunstancias, muchas de estas personas que no quieren ayuda no es porque precisamente no deseen salir adelante, sino que hay una serie de tabúes, de mitos, de miedos, ¿verdad?, que hacen que estas personas no se abran al apoyo. Entonces, la parte de estos espacios, que podamos abrirlos, que podamos hablarlos, donde las personas tal vez no se sientan atacadas, sino que podamos influir en el tema y empezar a sensibilizar, son espacios fundamentales, como lo dije al inicio de la charla. La sensibilización, en muchos aspectos, puede ser el inicio de que una persona se concientice de la necesidad de ayuda que tenga. Y obviamente de crear espacios donde verdaderamente esta sensibilización abra oídos y quite vendas y que podamos ver y escuchar a tiempo este tipo de circunstancias. Muchas gracias, doctor. Hay un comentario recurrente y es con respecto a lo que dijo el doctor Mauricio Campos. Hay jefaturas quemadas. Estas charlas son muy buenas, pero por lo general no están los medios o las jefaturas conectadas en este tipo de información. Y en algunos casos, entre más grite el jefe y entre más autoritario, se considera que es más bueno. O sea, aquí, ¿qué rol debe desempeñar el jefe en este tipo de situación, que a su vez nos dice que puede generar este tipo de jefaturas una serie de riesgos psicosociales, como lo manifiesta Juan Bogantes, que nos dice, en nuestros lugares de trabajo hay acoso laboral, hay mobbing, hay depresión, hay ansiedad,
y qué se está haciendo a nivel, o qué se puede hacer a nivel laboral para que no sea una organización sorda. Le quisiera pedir al doctor Mauricio, a Ingrid y también a Sandra que puedan dar sus opiniones en una forma breve, porque son muchísimas las preguntas que tenemos el día de hoy. Si gusta, empezamos con el doctor y luego Ingrid y Sandra. Bien, recordemos que, bueno, estas preguntas o estos comentarios hablan de nuestra propia frustración, ¿verdad? Creo que todos los que hemos estado en ámbitos laborales hemos visto una situación difícil cuando nosotros mismos nos sentimos quemados y acudimos a una jefatura que tampoco nos puede dar una respuesta porque esta persona está tan quemada o más que nosotros mismos, porque ahí tenemos que ver que la problemática es muy grande porque es una situación de un sistema colapsado o de un sistema enfermo. No hay una forma fácil de arreglar eso. Tendríamos como que tener primeramente, y vuelvo al punto de la conciencia, por eso, pues desde ese aspecto, desde la conciencia, de que estoy quemado yo como colaborador y que mi jefatura también vaya a este tipo de capacitaciones, a charlas, para entender cuán enfermo está también él y poder entendernos entonces mutuamente, ¿verdad? Porque es muy difícil decirle a una jefatura, vea, no puedo más con este trabajo, y que la jefatura esté tan acostumbrada a hacer ese mismo rol de trabajo y estar tan quemado, ¿verdad? Que dice, no, pero es que tienes que hacerlo porque yo llevo años de estarlo haciendo. Mira, el asunto así, en esta estructura es así. Entonces es muy complicado, ¿verdad?, poder hacer un cambio de pensamiento en una jefatura que también está quemada y lleva muchísimos años y que ya ha tenido hasta consecuencias físicas, emocionales, familiares, por estar viviendo un rol de trabajo también que va más allá de sus capacidades. Pero entonces volvemos al punto, esto es un error de concepción, el trabajo no debe enfermarnos, el trabajo es salud. Entonces, desde ese ámbito, volvemos al punto de que no hay una respuesta fácil ni rápida para una situación de esta, sino que tenemos que desde la raíz entrar en un proceso de concientización de que el trabajo no debe enfermarnos. Gracias, doctor. Ingrid. Aunado a lo que bien apunta el doctor, tenemos que tener claro tres cosas. Un edificio, un departamento y un ambiente laboral enfermo necesita intervención desde afuera. La única forma de que podamos dar atención, contención y por ende poder modificar para prevenir y que las acciones se mantengan en el mediano y en el largo plazo es pedir ayuda externa. Cuando nosotros encontramos que hay una situación de enfermedad que está cubriendo a toda la organización, nos encontramos una jefatura que habla muy bien el doctor, que utiliza el mito de a mí me pasó, yo no me morí, y entonces usted también está en capacidad de hacerlo, tenemos que pedir ayuda externa, tenemos que buscar los sitios oficiales para la atención sin que por esto se genere una disputa, aunque sabemos que una de las consecuencias es la disputa. ¿Por qué fuiste a pedir ayuda al Ministerio de Trabajo si esto no es un problema? ¿Por qué pediste una intervención del Consejo de Salud Ocupacional si esto no es un problema? Bueno, para que no fuera un problema necesitamos una intervención, para que no lleguemos a una instancia de carácter administrativa y judicial por un mal manejo, una mala gestión de una situación que se da a lo interno de la organización y que hay personas cuyo perfil de puesto y funciones y la obligación es atenderlas, pero no están en condiciones porque también están atravesadas por esta situación, podría ser una enfermedad como en el tema del burnout, tenemos que hablar de esto y sacarlo de ahí. ¿Cuál es la recomendación? Seamos de alguna manera proactivos. Ya sabemos que hemos hecho algunas gestiones y que no han tenido eco en algunos oídos. Sabemos que hay instancias externas a las que podemos solicitar un apoyo y es eso, un apoyo para poder intervenir, porque incluso la jefatura ya no sabe qué hacer sin que esto manifieste de por sí un conflicto, una situación. Eso ya será una condición particular de cada quien en su respuesta, pero como colaboradores también tenemos la obligación de velar porque el derecho a la salud en el trabajo se cumpla, que el trabajo sea un trabajo digno, decente, seguro y que nos permita, como bien lo dice el doctor, poner en práctica que el trabajo es salud, no enfermedad. Y entonces, bajo esa condición, la invitación es a actuar desde lo individual cuando lo colectivo no tiene oídos, cuando la solicitud de ayuda no se puede dar porque también hay un muro en el que esto pega y rebota porque también están enfermos o están atravesados, y que podamos buscar, como bien ya lo habían venido diciendo Sandra, el doctor, y las preguntas y comentarios que hay aquí en el chat, es que podamos observar
Cuando nosotros tenemos obligación de actuar, y esa obligación es siempre. ¿Por qué? Porque está la función de quien nos gestiona y nuestra propia autogestión, en virtud de que lo que está en juego es la salud, la mía y la de todos. Entonces, la única forma de revertir es actuar. No es sencillo, como bien lo dice el doctor, hay miedos, hay un tema de jerarquías, hay un tema de mejor me callo, y esto sigue sustentando el tema del silencio como una posición que solo suma la enfermedad, no le ayuda. Y entonces necesitamos romper con ese mito, con ese estigma de que un funcionario, un colaborador, una persona trabajadora que rompe el silencio y habla de que hay algo que nos está afectando es el chivo expiatorio y es un problema. Tenemos que cambiar eso y romper el paradigma. Pidamos ayuda, rompamos efectivamente el silencio. Vea que lo hemos hablado en riesgos psicosociales y el doctor lo utiliza muchísimo porque he visto muchas de sus participaciones en el tema del suicidio. No podemos seguir callando algo que mata, algo que enferma y algo que cambia la estructura de todos y todas. Muchas gracias, Ingrid. Vamos a esperar a que Sandra pueda conectarse porque tuvo un problemita con el internet. Sí quisiera mencionar, porque fue otra de las preguntas, ¿qué está haciendo el Consejo de Salud Ocupacional en materia de los riesgos psicosociales? ¿Y cuál es la legislación de la cual disponemos? La legislación que protege la salud física y mental está en el Código de Trabajo. Lo que a veces ocurre es que no solo hay organizaciones sordas, hay personas que no quieren ver nuestra legislación, pero sí existe ya. Pero tenemos para ustedes un esfuerzo que hemos venido realizando en este Comité de Factores Psicosociales a través de normas técnicas que ya hemos sacado y que estamos con mucho gusto de podérselas trasladar al que lo necesite. Ya hemos tratado el tema del acoso laboral, ya hemos tratado el tema del burnout, hemos tratado el tema de la violencia externa en la ejecución del trabajo. O sea, cuando yo soy víctima de violencia por algún usuario o cuando me tengo que trasladar a alguna comunidad a realizar mi trabajo. Y queremos trabajar el tema de una norma técnica de suicidio, pero de prevención del suicidio. Para eso montamos esta actividad, queremos escuchar su opinión, queríamos percibir si era una necesidad de las personas trabajadoras para poder nosotros incorporarlo. Les voy a agregar en el chat el nombre de una norma que sacó el Ministerio de Salud y en la que participó el doctor Mauricio Campos, que es la Norma Nacional para la Articulación Interinstitucional en el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida. Lo que queremos es, a la luz de esta norma, poder nosotros incorporar el tema laboral, que muchas veces queda en el aire. Pasamos muchas horas en el trabajo. Con esta pandemia se nos ha agudizado los problemas de ansiedad, de salud mental y necesitamos que puedan ustedes el poder retomarlo. Como les digo, vamos a dejar a su disposición esas normas. Otra de las preguntas muy interesantes, esta se refiere, dice, ¿en qué difiere que haya ocurrido un accidente laboral, entre comillas, en donde los compañeros ya empezaban a ver a una persona muy distraída, muy descuidada, muy dispersa? ¿Hasta qué punto ese accidente laboral que pudo haber provocado la muerte fue un indicio o una situación o una conducta que llevó a cabo una persona por suicidio? Doctor e Ingrid. Gracias. Tal vez entender, ¿verdad?, que eso es un punto también bastante complicado de dilucidar, porque cuando hablamos de si una persona con una depresión puede empezar a cometer errores, es muy cierto. Una persona con una depresión, con un estado de fatiga, de enlentecimiento cognitivo, de afectación
concentración, de desconcentración, puede empezar a cometer errores y que alguno de estos se llegue a convertir en un accidente laboral. Por eso es muy importante intervenir a tiempo y por eso en muchas ocasiones hacemos una recomendación de incapacidad, porque verdaderamente tal vez las personas alrededor dicen, no, pero no tiene nada. Bueno, no tiene nada que se vea físicamente, pero la procesión, como decimos los chicos, va por dentro. Entonces, estas personas sí se pueden ver que haya una posibilidad muy grande de que cometan un error o un accidente laboral. Ahora, ¿cómo dilucidar si ese accidente laboral se pudo visualizar como un intento de autoeliminación o como parte de la situación de la depresión? Es lo complicado. Porque sí, verdaderamente había una de las preguntas muy interesantes que se decía cómo hacíamos la diferencia entre un accidente laboral y un suicidio. Eso va mucho en el ámbito de la parte legal, pero volvemos al punto, ¿verdad? Uno no quiere llegar a ese nivel, sino que cuando hablamos de prevención, hablamos de que la persona puede tener que ser incapacitada o atendida mucho antes que se dé ese punto. Ya cuando se da, lastimosamente, ¿verdad? Ya estamos hablando de un ámbito más legal y donde dilucidar qué fue primero es bastante complicado. Como bien lo anota el doctor, es un tema de que cada caso es un caso independiente, a cada caso hay que darle una mirada única y específica. Hay que revisar el tema de los antecedentes, todo el historial de la vida laboral de esa persona debería ser contemplado para saber si hubo una condición de riesgo, en este caso psicosocial o de cualquier otro de índole laboral, que suponga, como bien lo dijo, la pérdida de las capacidades básicas para cualquier persona, atención, concentración y memoria, que sabemos que en condiciones de alteración, estas personas que manejan maquinaria, que están expuestas a herramientas que pueden generar una lesión propiamente, estamos hablando de armas, de maquinaria, de materia prima, incluso unas que son pocos indicadores, pero que se han venido trabajando en el último tiempo, indicadores de carácter financiero, que luego son personas que son acusadas por un por desfalcos, por robos, por malos manejos económicos, pero que no se vio que la persona venía pidiendo auxilio porque estaba quemada o porque empezó con una situación de carga laboral que se le hizo inmanejable y obviamente cometió errores. Y no fueron errores de 100 colones, fueron errores de millones. Y entonces después se le culpabiliza. El tema del chivo expiatorio sigue siendo una mirada que hay que tener con mucho cuidado. Pero como dice el doctor, cuando ya llegamos al tema de la pérdida de esta persona trabajadora, la competencia para determinar efectivamente en cada caso con una mirada única si pasamos de un accidente laboral o de una acción de carácter suicida pasa por la historia clínica, pasa por la observancia forense y habría que hacer una autopsia psicológica de ese sujeto. No nos toca a nosotros, no le toca al patrón, no le toca el procedimiento post de esta situación. ¿Qué es lo que sí nos toca a nosotros? Como bien lo ha venido diciendo el doctor y como lo acuñaba Sandra, nos toca la prevención, porque de lo contrario estaríamos haciendo otro tipo de trabajos y que cuando ya estamos hablando de este tema, al igual que con los riesgos psicosociales, ya llegamos tarde. Una persona que hayamos perdido por estas situaciones, una persona que haya contemplado que la única forma de salir de la situación que le quebranta es cometer suicidio, es una persona con la que llegamos tarde y es ahí donde no queremos actuar. Las miradas son únicas en los casos, son particulares, no para buscar un chivo expiatorio, para entender la situación y corregir desde el ámbito laboral en este caso. Muchas gracias, Ingrid. Efectivamente, nosotros no queremos llegar tarde. Queremos prevenir el riesgo psicosocial en el ambiente de trabajo y queremos hablar de cómo incide el trabajo en la salud mental. Ese es un tema que no queremos ver, es un tema tabú, tenemos que verlo. Y en eso estamos, varios. Y créanos que vamos a seguir insistiendo. Y ahora con nuevos aliados, como el doctor Mauricio Campos. Otra pregunta que es para el doctor Mauricio, dice que por favor aclare, no es lo mismo querer morir o la ideación suicida, no se comprendió. Muy bien, esa es una excelente pregunta. Bueno, si tuviéramos más tiempo podríamos hablar del continuum del suicidio y nada más di una pequeña mención de este aspecto. Pero, por ejemplo, cuando atendemos a una persona con algún tipo de riesgo, uno valora, ¿verdad? Especialmente cuando hacemos una capacitación para los profesionales en una detección, ¿verdad? Rápida de, a veces estamos en emergencias,
y tiene que venir una persona, entonces uno tiene que hacer las preguntas correctas en el momento correcto para detectar el riesgo. No es lo mismo una persona que venga con todos estos sentimientos que decía yo, tristeza, momentos de enojo, irritabilidad, sensación de angustia, a la persona que ya ha ido avanzando eso a nivel de una depresión, ¿verdad? Donde ya vemos una serie de síntomas y signos relacionados con la depresión. Cuando esto no es abordado a tiempo, se sigue avanzando a una sensación en muchas ocasiones de deseos de morir, que no es lo mismo que desear matarse. ¿Okay? Ahí es muy importante tener en cuenta eso. En algún momento esta persona puede desear morirse y uno le pregunta, señora, ¿usted ha pensado en morirse? Y nos puede contestar la señora, sí, doctor, todos los días yo me levanto, me despierto en la mañana y lo primero que le pido a Dios es que me lleve. Eso es desear morirse, eso ya no apreciar la vida, ya la persona no la está disfrutando, la está sufriendo. ¿Okay? Ahora, si le preguntamos a esta misma persona, ¿y ha pensado en algún método para hacerse daño o para matarse? Y esta señora nos puede decir, no, doctor, yo no jamás haría eso, porque mi religión no me lo permite, mis convicciones no me lo permiten, no quisiera hacerle daño a mi familia. Ok, todavía hay un montón de aspectos que aferran a la vida a esa persona y no ha pensado en matarse. Entonces, el nivel de riesgo uno la va evaluando en ese aspecto. Lo que pasa es que hay que saber preguntar, la experiencia pues da muchas herramientas para esto, pero tampoco podemos decir, ah, bueno, esta persona que desea morirse no está en riesgo, no, porque un detonante podría hacer que una persona entre en ideación suicida en algún momento específico, ¿verdad? Si lo termina la novia, si hay una situación de un duelo reciente donde murió el esposo, ¿verdad? Entonces es ese último paso que llega a que la persona ya desee ya entonces matarse o a un intento de autoeliminación. Entonces, como les decía, en ese proceso de continuum no es lo mismo tener los sentimientos que preceden al suicidio a la depresión, a el deseo de morir, a el deseo de matarse o al hacer un intento de autoeliminación o al haber hecho varios intentos de autoeliminación. Estamos posiblemente hablando en medio de un contexto de otro montón de aspectos que el médico, o el psiquiatra o el psicólogo debe valorar, o el profesional en salud, tendríamos como que valorar otros aspectos, pero esto es muy importante, tener en cuenta ese continuum del riesgo de suicidio. Muchas gracias, doctor. Realmente tenemos que aprender bastante de este tema. Quisiera compartir un comentario de Ana Catalina Calderón. Con respecto al tema de los sobrevivientes, hay una asociación que se llama Mar y Cielo y trabaja con esta población que requiere tanta ayuda, como lo ha señalado el doctor Campos y lo ha señalado Sandra. Bueno, el tiempo ya nos ganó y sí quisiera que nos hagan sus preguntas a través del correo electrónico y quisiera pedirle, agradecer enormemente el apoyo y la excelente participación del doctor Campos, de Ingrid y también de Sandra. Sandra pudo habernos apoyado mucho en el tema legal por su rol laboral, pero bueno, me voy a las palabras de cierre con Alexa Palacios, pero antes quisiera retomar una frase que dijo Oriana Matarrita. Debemos aprender a escuchar a nuestros compañeros de trabajo. Creo que ya con este mensaje de Oriana ya nos damos por satisfechos. Quedo en manos de Alexa para el cierre de la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuri. Excelente tema. Tenemos muy buenos comentarios de las personas y sabemos que sí, que nos quedan por ahí preguntas, que nos las sigan haciendo llegar para poder trabajar sobre ello. Bueno, para finalizar, yo les quiero extender las palabras de la licenciada Gabriela Valverde, nuestra directora ejecutiva, quien por motivos laborales no nos puede acompañar para el cierre de esta actividad. De parte del Consejo de Salud Ocupacional, queremos agradecer su compañía en esta mañana y queremos extenderle la invitación para que nos acompañe mañana, jueves 25 de junio a las 3 de la tarde en el webinar denominado Guía de Apoyo Psicosocial y Salud Mental en los Lugares de Trabajo en época de COVID-19. Muchas gracias, los esperamos en nuestras siguientes actividades y que tengan un muy buen día. Hasta luego.